Dios me le bendiga a todos mis hermanos. Aquí el pastor del Orbe con todos ustedes con la reflexión bíblica para este día. Hoy queremos compartir con ustedes en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Hoy yo quiero compartir con ustedes este importante tema que tiene que ver con el afán. Si hay algo que está haciendo mucho daño, no solamente al pueblo de Dios, sino a los seres humanos en este siglo XXI, es esta vida tan acelerada. Son estos afanes que llevan a las personas a enfermarse. Muchas veces la ansiedad viene precisamente por ese afán que constantemente se deja ver en esta generación. Cuando Cristo habló de la parábola del sembrador, Él estuvo mencionando varios tipos de semillas o varios tipos de terreno donde se sembró la semilla, que es la palabra de Dios. Y uno de esos terrenos, Cristo se encargó de decir que fue la semilla que cayó bajo los espinos. Los espinos eran árboles muy grandes y frondosos, y cuando una semilla caía debajo de uno de esos árboles, no podía desarrollarse, no podía llegar a dar frutos, porque ese árbol grande le quitaba lo que le daba el sol. Entonces Cristo dijo: esa semilla que cayó bajo los espinos son los que oyen la palabra, la reciben con gozo, comienzan a perseverar, pero, dijo Cristo, los afanes de la vida, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, cuando la palabra nos habla de que los afanes vienen siendo ese árbol que nos tapa el sol, nos eclipsa el sol y entonces nos lleva a la infructuosidad, no damos fruto. Por lo tanto, vamos a tratar de vivir la vida cristiana apoyándonos en la fe. El que cree en Dios, el que tiene fe, tratará de depender de Dios, y eso le va a ayudar a no afanarse tanto. De hecho, cuando las personas entran en ese afán, rinde menos porque se bloquea. Ustedes recordarán a Marta cuando la palabra dice que se le estaba preparando comida a Cristo en la casa de Marta, María y Lázaro. Ahí era donde Cristo regularmente pasaba mucho tiempo, porque esa fue una familia que lo acogió a él y eran sus mejores amigos. Pero ese día Cristo llegó y comenzaron inmediatamente a hacer los preparativos para la comida. Pero dice la palabra que María, al escuchar a Cristo hablar, María era muy espiritual, comenzó a escuchar a Cristo. Él aprovechaba todos los momentos. Ahí Cristo no estaba en las prédicas
que acostumbraba a las multitudes y donde estaban los fariseos y donde estaban todos los tipos de seguidores que él tenía, sino que estaba en el hogar de sus amigos. Cristo estaba en la casa de María, de Marta y de Lázaro. Y aún así, en ese vínculo familiar, en ese hogar ahí, él ahí también aprovechaba el tiempo y hablaba de la palabra. Y hablando de la palabra, María estaba atenta a lo que él hablaba. María aprovechó al máximo las enseñanzas de Jesús. Pero la palabra dice que Marta, que estaba bregando en la cocina, de repente le dice a Cristo que le diga a María que le ayude, porque parece que María se quedó oyendo a Cristo y como que se le olvidó lo que se estaba haciendo en la cocina. Y Marta, parece que como estaba sola, se le juntó todo lo que eran los quehaceres, los preparativos para esa comida. Y cuando Marta le dice a Cristo que llame la atención a María porque ella no le está ayudando, Cristo le dice: Marta, Marta, y se lo repite 2 veces. Cuando Cristo repite algo así, es porque va a dar una enseñanza categórica. Recuerden que él decía: de cierto, os digo. Cuando él decía así, había que estar atento a lo que él venía, con la enseñanza que él venía. Marta, Marta, está muy afanada. Eso fue lo que se dio cuenta, porque el que está afanado se le nota en su estado de ánimo. Es una persona que sale de lo normal, hasta el tono de voz lo eleva más de lo normal. Entonces Cristo, al darse cuenta que ella estaba turbada y afanada, le dice: Marta está muy afanada. Quiero que sepa que una cosa es importante y María ha elegido la mejor parte, que fue escucharlo a él. No era que Cristo estaba diciendo que Marta debió hacer sola los quehaceres del hogar ese día. No. Cristo le está llamando la atención por su estado de ánimo, la forma como ella se dirigió a Cristo, porque ella pudo haberle dicho a María, llamarla aparte, decirle: María, con permiso, ven acá, y decirle: mira, tienes que ayudarme porque tengo muchos oficios. No, pero su estado de ánimo, alterado por el afán, óiganme bien, su estado de ánimo alterado la llevó a perder la ética, la educación, la forma, porque ella lo que debió fue llamar a María, pero no se dirige a Cristo para que Cristo llame la atención a María. Es la actitud de alguien cuando se sale de lo normal. El sistema nervioso, cuando usted lo carga demasiado, tiende a dispararse, y por eso usted encuentra tantas personas que en un estado de ánimo así alterado ofenden hasta a su mamá. Por eso Cristo le llama la atención y le dice: está muy afanada Marta, está muy afanada. María está oyendo la palabra, tú estás muy afanada. Entonces los afanes son innecesarios. Y si nosotros comenzamos a ver el versículo 26, cuando Cristo dice: mira las aves del cielo, que no siembran, no ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, él no está haciendo una apología al descuidado, al haragán, porque la Biblia también habla que debemos trabajar, y el que no trabaje que no coma. Lo que Cristo quiere dejar claro aquí es que el afán no aporta nada positivo. Por afanarnos más no vamos a conseguir más. Por el contrario, si es que conseguimos algo más de más, lo perdemos con la condición de salud que se nos va
a deteriorar. ¿Y quién de vosotros podrá, dice Cristo, por mucho que se afane, añadirle a su estatura un codo? No hay forma de que por más que usted se afane, le añada a su estatura, a su tamaño. O sea, Cristo está diciendo, dejen que las cosas pasen. Es la actitud de alguien que le ha creído a Dios. El que le ha creído a Dios nunca saldrá de la normalidad. El que le ha creído a Dios, su actitud va a ser la de Eliseo cuando el siervo le dijo, estamos rodeados de enemigos. Y lo único que le dijo Eliseo fue, Jehová, ábrele los ojos a mi siervo. Porque Eliseo estaba seguro de la protección de Dios y los enemigos sirios no eran para él causa de sacarlo de la normalidad. Ahí está el secreto. Lo que te vas a mantener en paz, lo que te vas a mantener ecuánime, es tu confianza en el Dios que tiene el control de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Cuando tú confías en Yahvé Rafa, tú estás confiando en el Dios que sana. Por lo tanto, ningún diagnóstico médico o ningún síntoma te va a llevar a la ansiedad. Pero cuando tú confías en Yahvé Jireh, tú sabes que Él provee. Y eso está bien claro en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y también está bien claro en el testimonio de millones de cristianos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, que sabemos que siempre Dios ha suplido para nuestras necesidades. Cuando nosotros pensamos en Yahvé Tsidkenu, alguien, el que en nuestra justicia, el que pelea por nosotros, el que nos defiende, el que exhibe nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía, a nosotros no nos va a preocupar lo que la gente quiera acusarnos, hablar de nosotros, levantar calumnia. No, eso no nos importa porque tenemos uno que es nuestra justicia y Él la va a exhibir al mediodía. Él se va a encargar de limpiar tu nombre. Él se va a encargar de tratar con aquel que tiene un mal concepto de ti o que se equivocó hablando mal de ti. Pero también dice, y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Salomón vestía siempre como un príncipe. Y no solamente Salomón, sus mozos, cuando la reina de Saba vino a visitarlo, se sorprendió porque los camareros de Salomón vestían como príncipes. Sin embargo, Cristo dice, los lirios del campo no trabajan. Esa hermosura de los lirios se la da Dios. Y si Dios a la hierba del campo, a los árboles, le da esos colores hermosos y se los cambia en diferentes estaciones del año, ¿y qué no va a hacer con ustedes? Dijo él, hombre de poca fe. Lo dice en el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Quiere decir que si Dios tiene control, Dios le da la vestidura a los lirios, Dios le da comida a las aves, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Su creación. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros? Que ya Él lo ha prometido, que no nos desamparará. Por eso dijo el apóstol Pablo,
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Sustento y abrigo, o sea, estando vestido y teniendo el alimento, estemos contentos, dice el apóstol Pablo, porque Él prometió que no nos va a abandonar ni nos desamparará. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Quiere decir que cuando usted confía en Dios, cuando usted deposita su confianza en Dios como un niño, el afán no tiene oportunidad en su vida. Ahora, en el versículo 32 o en el 31 dice: no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La palabra gentiles aquí está abarcando a las personas que todavía no le sirven a Dios. A ellos le luce más o menos el que vivan en esos afanes, queriendo hacerse ricos, malos negocios, se van del país hablando mentiras, se quedan ilegal, todas esas cosas que los cristianos no debemos hacer. Pero dice Cristo, esos son los gentiles, los que no conocen a Dios hacen esas cosas y se preocupan por esas cosas. Pero dice Él: pero vuestro Padre Celestial a ustedes sabe que tienen necesidad de esas cosas. Debe mantener tu mente convencida de que Dios sabe lo que tú necesitas. Aún, dice la Biblia, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aunque tú ni siquiera se la haya dicho a nadie, Dios la conoce. Dice Cristo que Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad antes de pedírsela. Oye, eso es tremendo. El Señor sabe lo que yo necesito. Antes de yo pedírsela, ya Él lo sabe, dice la palabra del Señor. El 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Tremendo. Está diciendo Cristo: traten de hacer la voluntad de Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia, o sea, lo que el reino exige, lo que te pide. Concéntrate en investigar bien qué es lo que el reino de Dios te exige, cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus asignaciones. Ocúpate en cumplir lo que Dios te establece. Y ya, lo demás, dice Cristo, viene por añadidura. Por eso es que yo repito mucho el Salmo 50, 13 y 14, que dice: paga tus votos al Altísimo, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. O sea, págame los votos, cumple conmigo. Cuando llegue lo que te preocupa, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue la crisis, cuando llegue la tempestad, cuando llegue el día malo, yo te voy a librar. Tú me honrarás. Ustedes recuerdan a un rey que le llegó el día malo. Le dijo el profeta: prepara tu casa, que Jehová dice que te vas a morir. Rey Ezequías, vas a morir. Y la palabra dice que cuando el profeta le da ese mensaje a Ezequías y se va, entonces Ezequías habló con Dios y le dijo: recuerda que he andado delante de ti con integridad. Y le dijo Dios al profeta: devuélvete y dile a Ezequías que le añado 15 años más. ¿Qué significa eso? Que Ezequías mandó a Dios a que chequeara lo que fue su integridad, cómo le estuvo sirviendo a Dios, y Dios le aumentó los 15 años. Ese fue un día de aflicción
para Ezequías. Ese fue un día de angustia, pero dice, Dios ahí, cumpliendo el Salmo 50, lo libró. Busca el reino de Dios y su justicia. Dedícale tiempo a lo que Dios te mandó a hacer. Y tranquilo, que no hay una sola persona, ni en la Biblia, ni en la historia, que pueda decir que Dios le falló si él cumplió lo que Dios le pidió. Imposible. Eliseo, cuando se iba a ir Elías, le dijo Elías al Eliseo pedirle la doble porción: si me ve cuando me vaya, te la doy. Y cuando se fue Elías, Eliseo gritó reclamando la doble porción porque se fue Elías. Sin embargo, antes de volar Elías, ya el manto estaba en el suelo. Lo que indica que no hay forma de que Dios no cumpla con lo que Él promete si nosotros hacemos nuestra parte. Finalmente, en el 34 dice: así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esto es, confía en Dios como un niño. El niño no está turbado pensando que si va a aparecer leche para él. Él no está turbado pensando mañana qué me desayunaré. No, porque el niño cree que sus padres van a buscarle lo que él necesita. Y cuando lo necesitan, simplemente lo piden o lloran. Los padres, de cualquier forma, él no sabe cómo, pero de cualquier forma se la ingenian para traerle los alimentos al niño. Pero a él no le preocupa de dónde va a salir eso. Esa fe como un niño es la que nos ayudará a eliminar todo afán de nuestra vida. El Dios que provee me dará todo lo que yo necesito. Hay personas enfermas hoy, en depresión, en problemas serios, y su gran problema es la preocupación por el futuro. Se le adelantan a los acontecimientos. ¿Qué será de mí mañana? ¿Qué será de mis hijos? ¿Y si me da esta enfermedad? ¿Y si me atracan? No me atrevo a salir porque creo que me van a atracar. Hay mucha delincuencia. Eso le va creando un problema de salud que terminan enfermos y le hace más daño la preocupación que lo que le iba a hacer a lo que él le temía. Entonces, vamos a confiar en Dios. Fue Cristo que lo dijo. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a concentrarnos en hacer la voluntad de Dios y ustedes verán, Dios no te va a fallar. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el médico por excelencia. Él es el abogado, Él es el juez, Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Por eso el apóstol Pablo decía: estoy completo en Cristo, que es la cabeza de todo principado. Fuera el afán, fuera toda angustia, fuera toda ansiedad. Depositemos en Dios nuestra confianza y tendremos mejor salud física y espiritual. Que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte al canal, compartir los videos, y yo sé que muchas personas necesitan escuchar estas palabras. Que el Señor te bendiga de una manera muy especial.